En este video explicaremos cómo publicar un reporte. ¿Qué significa publicar un reporte? Que yo pueda visualizar este reporte que yo acabo de desarrollar fuera de Visual Studio y que pueda ya libremente accesarlo cualquier usuario de mi computadora o de la red en la que yo esté trabajando dentro de la empresa. Bueno, el primer paso es ver que nuestro reporte que esté en Visual Studio pues siga funcionando. En este reporte lo que hago es hacer unos parámetros por fecha que ya lo hemos visto en videos anteriores y estoy generando un informe en el cual estoy agrupando información por líneas, tipos de máquina y demás con gráficas. Todo esto ya lo vimos en videos anteriores cómo desarrollarlo. El siguiente paso es empezar a ver configuración de nuestro servidor de reportes. Para eso nos vamos a la herramienta que se llama Reporting Services Configuration Manager, en el cual nos pide que si queremos hacer cambios en el dispositivo le decimos que sí. Y esta es una herramienta que tiene Visual Studio, nuestro reporteador, para poder publicar los reportes. La primera pantalla que nos aparece es el nombre de nuestro servidor y la siguiente es la instancia de nuestra base de datos. Si le damos conectar, nos va a aparecer las siguientes pestañas, las cuales son las que vamos a configurar para nuestro servidor de reportes, que es nuestro web service, nuestro database y nuestro report manager. En base de datos vamos a empezar a crear nuestra base de datos, donde se van a alojar los cambios de los reportes publicados que van a poder ser accesados por nuestros usuarios. Aquí nos va a aparecer ya por default que tenemos una base de datos, la cual está alojada en nuestro servidor de reportes sobre nuestro manejador de base de datos. Si queremos cambiar la base de datos, solamente es darle Change Database. Le vamos a decir crear una nueva base de datos, la cual se crea sobre nuestro servidor. Aquí nos dice cómo nos queremos autentificar en esta base de datos. Si nos queremos autentificar con la seguridad integrada que ya trae nuestra computadora o si nos queremos autentificar por SQL. Cuando nosotros instalamos el SQL, si nosotros le dijimos que vamos a autentificarnos bajo su SQL, entonces nosotros tenemos que poner nuestro usuario administrador y el password de nuestro administrador de base de datos, en el dado caso que lo hayamos autentificado de esa manera. Si no, nosotros generalmente nos autentificamos por el usuario de Windows. Le damos Test Connection para ver que todo esté funcionando bien. Le damos en Next. El siguiente es cómo se va a llamar nuestra base de datos. Aquí lo usa Report Server Curso. Así se va a llamar nuestra base de datos. Luego viene la base temporal. Esta base de datos temporal es una base de datos en la cual se van a ir alojando también nuestros cambios que generalmente los reportes que más estemos consultando o los valores que más estemos consultando, aquí también se van a ir grabando en esta base de datos temporal. Esto nos va a permitir crear reportes que sean más eficientes al momento de ser publicados. Le damos Next. Luego viene cómo te quieres autentificar. Si nosotros nos queremos autentificar por credenciales de SQL Server o nos queremos autentificar por usuarios dentro de una red, en este caso, si mi computadora estuviera dentro de un dominio, esta es la que yo tendría que ocupar y aquí tendría que poner el nombre de mi dominio y el usuario y el password. Pero en este caso, como estoy manejando local, es con credenciales del servicio nada más. Damos siguiente. Ya nos aparece la información de cómo se va a crear la nueva base de datos. Le damos siguiente. Lo que empieza a hacer el creador de base de datos, empieza a hacer la ejecución de nuestros scripts de base de datos, empieza a crear la base de datos, empieza a conectar la base de datos a nuestro servidor de reportes y empieza a hacer algunas pruebas para ver que nuestra base de datos esté bien configurada. Entonces nos vamos a dar cuenta que todo va bien porque le va dando suceso a todas las cosas que actualmente está desarrollando.
Nos esperamos un ratito y ya vemos que ya terminó. Nos deben de aparecer las 6 opciones, los 6 ítems en Success para ver que todo haya quedado bien. La siguiente es crear nuestro Web Services o nuestro servidor de reportes, en el cual nos aparece el servidor virtual donde se va a levantar nuestro servidor de reportes, y la URL donde se publica nuestro servidor de reportes. Aquí no lo vamos a tocar, ya está bien. Y nuestro Report Manager. Aquí es cómo se va a llamar la carpeta donde se van a alojar todos nuestros reportes publicados. Entonces vamos a ponerle que se va a llamar ahora reportes de curso online. Cuando nosotros hayamos cambiado esto, hay que darle en aplicar. ¿Para qué? Para que esta carpeta nueva que acabamos de crear se cree y después sea donde se van a alojar nuestros reportes. Entonces ahorita está quitando la carpeta anterior, está metiendo la carpeta nueva y todo lo está poniendo sobre el puerto 80 y todo adecuado a nuestro servidor de reportes. El siguiente paso es ejecutar nuestro web service para ver que esté bien configurado. Entonces le damos un clic y nos va a abrir Edge o un navegador. Entonces aquí te va a pedir pues cuál es el nombre de usuario de tu computadora y su contraseña. En el caso de los usuarios, ¿dónde los vemos? En el panel de control donde podemos editar, eliminar usuarios. Es muy importante. Una cosa es el nombre del usuario de tu equipo y otra cosa muy distinta es el nombre de tu servidor. Le damos aquí en tu información y de aquí nosotros jalamos cuál es el nombre del usuario de nuestro equipo. Entonces aquí nos lo va a pedir y metemos nuestra contraseña. La situación nada más que se va a presentar es que va a intentar abrir nuestro servidor de reportes. El problema está que el navegador donde nosotros ejecutemos esta URL tiene que tener permisos de administrador. Entonces aquí lo que hizo fue levantar el navegador Edge, pero no va a tener permisos de administrador. Por esa razón ahorita no lo va a ejecutar, o si lo ejecuta nos va a decir que le faltan permisos. Entonces para eso nosotros tenemos que abrir nuestro Internet Explorer o Chrome y le tenemos que decir que lo ejecute como administrador. Le decimos que sí. Entonces, por ejemplo, vean ahorita, lo quiso abrir en Edge y ya mandó un error. ¿Por qué? Porque dice que los permisos de este navegador son insuficientes para poder ejecutar nuestro servidor de reportes. Entonces lo que hacemos es copiar nuestra URL y la pegamos en Internet Explorer ya con permisos de administrador. Lo ejecutamos y ya, ahora sí, ya tenemos levantado nuestro servidor de reportes. Ahorita me lo hizo rápido porque ya mi servidor de reportes ya lo tenía yo levantado, pero en el caso de ustedes sí se va a tardar unos 2-3 minutitos, así que hay que ser pacientes, pero al final nos debe de aparecer esta pantalla. La pantalla de arriba, si te aparece, es porque tu navegador no lo ejecutaste con servicios de administrador. Entonces aquí nos debe de aparecer esta pantalla donde dice que nuestro servidor pues es y que está totalmente levantado. El siguiente paso es levantar nuestro servidor de reportes y lo mismo, cuando le demos clic a la URL nos lo va a intentar abrir en Edge, pero nosotros pues lo vamos a copiar la URL porque aquí no lo va a abrir por los permisos, como ya les acabo de comentar. Abrimos una pestaña en nuestro Internet Explorer, aquí la pegamos y aquí sí nos la debería de abrir. Entonces aquí, como es la primera, como le acabo de cambiar yo el nombre a Reportes Curso Online, se tarda un poquito, pero ya no la abrió. Pero vean, ¿qué pasó en Edge? Como aquí no hay permisos suficientes, vean, aquí nos mandó error, donde dice que no tengo los permisos suficientes para crear mi servidor de informes. Entonces, Edge ya no lo voy a ocupar, lo voy a cerrar, nada más que estas pantallas sí son importantes para que vean que cuando tu navegador no lo abres con permisos de administrador, simplemente no te deja ejecutar ni el servidor de reportes ni el administrador de informes.
Entonces cierro esas pestañas. Vamos a estar trabajando ahora sobre estas. Aquí ya nos abrió nuestro administrador de informes. Entonces estas URLs, ¿dónde las encuentro? Las tengo aquí. La URL de mi servidor de reportes es esta. La URL de mi administrador de informes es esta. Entonces estas las tengo que ejecutar siempre en un navegador con permisos de administrador. Ya que ya haya abierto mi administrador de informes, el siguiente paso es asignarle permisos a la aplicación. Bueno, en esta pantalla empezaremos a configurar los servicios de seguridad de nuestro reporteador. Para empezar a hacer eso nos vamos a configuración del sitio, donde nosotros aquí nos vamos a seguridad y vamos a empezar a asignar quiénes son los permisos o roles de las personas que sí pueden publicar reportes dentro de nuestro reporting services. Le damos a nueva asignación de roles y nos está pidiendo quién es el nombre del usuario que puede publicar reportes. En este caso el nombre del usuario ya vimos dónde lo obtenemos, de nuestro configuración de nuestro usuario. Aquí está nuestro nombre de usuario, este es el que hay que poner, no el nombre de nuestro equipo, son dos cosas muy distintas. Entonces el nombre de nuestro usuario, aquí le decimos que tiene permisos de administrador del sistema. Vamos a aceptar. Y entonces aquí ya nos aparece nuestro usuario que puede crear reportes a nuestra aplicación. Siguiente, nos vamos a inicio nuevamente. El siguiente paso es crearle permisos a nuestra carpeta root de nuestro servidor de informes o nuestro administrador de informes. Para eso nos vamos a configuración de carpeta. Nos vamos a seguridad y aquí es donde decimos que vamos a crear una nueva asignación de roles. Volvemos a hacer lo mismo. ¿Quién es el usuario que puede crear o quién puede accesar a las carpetas y reportes de nuestro reporteador? Entonces en este caso es el usuario que nos tengamos y le asignamos pues todos los permisos. Le damos a aceptar. Y aquí ya tenemos que el usuario ya tiene permisos para poder publicar, generar, consultar, explorar los reportes que se generen en esta aplicación. Damos inicio. Siguiente, vamos a crear una nueva carpeta en donde nosotros vayamos a publicar los reportes. Entonces, por ejemplo, ya cuando se usa esto de forma ya profesional, generalmente se crea una empresa, un reporte, una carpeta por cada área de la empresa donde se van a publicar los reportes. Ejemplo, yo por ejemplo aquí tengo un reporte que tiene que ver con producción. Entonces yo lo que hago es indicar que voy a crear una carpeta que se va a llamar producción. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí se van a venir todos los reportes que yo genere que tengan que ver con el área de producción. Entonces le damos en aceptar. Luego en producción, esta carpeta, también tengo que indicar quiénes son los usuarios que pueden ver esta carpeta. Entonces me voy a seguridad y aquí le digo que edite la seguridad del elemento. Le doy a asignar nueva asignación de roles. Y aquí es donde yo vuelvo a poner quién es el usuario que puede accesar a esta carpeta. Si yo estuviera en un dominio de trabajo en una empresa, yo tendría que primero poner el nombre del dominio empresa, diagonal, y ahora sí el nombre del usuario. Pero en este caso, pues yo no estoy ahorita sobre un dominio, entonces nada más con que yo ponga el usuario. Entonces, de esta manera nosotros protegemos quiénes son las personas que pueden accesar a esta carpeta dentro de la red corporativa y que puedan ver los reportes. Aquí, por ejemplo, pues no puedo, ¿no? Porque yo ya tengo este usuario en una asignación existente para entonces ya no necesito yo hacerlo. Pero si yo quisiera que más empresas, más usuarios de esta empresa pudieran accesar, pues lo debería de hacer aquí. Entonces simplemente yo ya no es necesario hacerlo porque yo ya asigné a esta carpeta, yo vi como un usuario administrado. Simplemente nada más es poner mi carpeta nada más, ¿vale? Bueno, entonces ahora sí,
Seguimos. El siguiente paso es indicar mis URLs dentro de mi Reporting Services, donde se van a publicar los reportes. Entonces, me voy a mi Visual Studio nuevamente. Me voy a la opción Menú Proyecto, me voy a Propiedades del proyecto y me va a aparecer esta pantalla. Lo primero que hay que poner es el nombre de la URL de mi servidor. Actualmente pues no hay nada, entonces aquí es donde hay que pegarla, de nuestro Internet Explorer. Esta es la URL del servidor, entonces la copio y la pego aquí. Y lo siguiente que me pide es cuál es el folder o carpeta en la cual este reporte publicado se va a ir. Entonces la carpeta que acabo yo de crear, como es una carpeta que tiene que ver con reportes de producción, entonces es producción. Y aquí le pongo producción. Le doy a aplicar y le doy a aceptar. ¿Qué es lo que acaba de hacer? Que este reporte, cuando yo lo publique, se va a ir a esa carpeta de producción. El siguiente paso es irme a donde está el proyecto de informe, aquí el título. Le voy a clic derecho y le doy en generar. En generar me dice, empieza a compilar nuestra aplicación, donde verifica que los datasets estén correctos, las consultas estén bien, los filtros sean correctos, que el origen de datos haya conexión y demás. Entonces ya me dice que todo estuvo bien. Siguiente paso, lo implemento. El implementar es que ya me empieza a crear mi reporte dentro de mi carpeta. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya dice, ¿no? Se empieza a conectar a mi servidor de reportes. Y el siguiente paso es que trata de abrir la carpeta de producción y ahí empieza a crear mi reporte. Cuando todo estuvo bien, entonces me dice que todo estuvo bien, que no hubo errores. Y también me la vuelve a compilar. Entonces, este reporte a dónde se fue. Entonces yo, si yo quisiera, me voy aquí a mi Internet Explorer para ver mi reporte. Me voy a mi carpeta de producción. Y aquí está mi reporte que ya está implementado. Si yo lo ejecuto, ya vieron, me aparecen mis filtros que yo tenía en mi reporte en Visual Studio. Pero ahora ya estoy fuera de Visual Studio, ya no estoy en el Reporting Services. Yo le estoy diciendo que quiero ver toda la información de diciembre del todo el año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Luego estoy poniendo que quiero ver el reporte y me empieza a procesar mi reporte. Ya si se dan cuenta, ya no estoy dentro de Visual Studio, ya estoy directamente en mi navegador. Y vean, las mismas cosas que yo hice en mi reporte aparecen aquí, tanto los filtros, las gráficas, los agrupamientos, ¿vale? Y de esta manera, pues yo ya puedo, incluso yo puedo ya cerrar mi Visual Studio, ya no lo requiero. Lo voy a cerrar. Y yo ya voy a cerrar el Edge, ¿vale? Porque el Edge, acuérdense que no tiene permisos de administrador, entonces ya me quedo solamente con el Internet Explorer. Y lo que me hace es crearme una URL. Esta URL yo ya la puedo copiar si yo quiero en otra pestaña. Aquí la puedo ejecutar directamente. Y ya me crea de nuevo para que yo pueda generar mi reporte. Entonces vuelvo a poner mi consulta. Nuevo informe. ¿Vale? Y ya. Entonces, ¿cómo funciona esto de la publicación? Todos los reportes que yo publique, tengo que indicar a qué carpeta se van a ir. Y aquí me va a ir creando los reportes que yo vaya publicando. Si yo quiero que mi gerente o un jefe vea este reporte, lo único que tengo que hacer es darle la URL. Y él desde su computadora, siempre y cuando esté conectado a este dominio de trabajo o esta red de trabajo, lo podrá ver siempre y cuando yo primero en este reporte le haya dado permisos. Entonces en este reporte, para que él lo pueda ver, le tengo que dar en seguridad. Y este reporte aquí es donde yo tengo que agregar quién es el usuario que puede ver este reporte. Porque en el área de producción puede haber mucha gente. Entonces yo tengo que indicar de todos los usuarios del área de producción quiénes son los únicos que sí pueden ver este reporte. Entonces aquí es donde yo defino este reporte, quién más lo puede ver. Entonces aquí yo tengo que poner mi dominio de la empresa, diagonal,
y a lo mejor el ingeniero Medina, que es el encargado de lo que son revisiones de producción. Le digo que él puede ver todos los usuarios y le doy a aceptar. Ahorita me va a mandar error porque yo no estoy bajo un dominio, pero esta sería la forma en la cual pudiéramos asignarle permisos a un reporte en específico. Entonces, se tienen que crear 3 permisos. Uno es a nivel. ¿Quiénes son los únicos que pueden configurar el reporte? Es aquí en configuración del sitio. ¿Quiénes son los únicos que pueden ver reportes? Es en configuraciones de carpeta. Y para ver el reporte específico es aquí en seguridad del reporte. Entonces con esto yo ya puedo ver mi reporte ya publicado en un navegador y simplemente esta URL, ya sea que la pase directamente a los usuarios y ellos las consulten a través de sus navegadores, o estas URLs yo las puedo incorporar a sistemas de tipo Laravel o Coordinator o G o Node, simplemente agregando esta URL a las vistas para que este reporte pueda ser ejecutado dentro de una aplicación de Laravel o Node o la que ustedes deseen.